Bueno, y salimos de La Libertad Avanza en Vicente López y nos vamos seguimos en Vicente López, ¿no? Pero nos vamos a la vereda opuesta, ¿sí? Casi ideológicamente, o por lo menos eso creemos, o está en los papeles. Hoy un programa dedicado a Vicente López y dedicado a los opositores a la intendenta Soledad Martínez. Y estamos en línea con Lucas Boyanowski, que es el candidato de Unión por la Patria. Lucas, ¿cómo estás? Acá Ariel y Mariano, ¿de qué pasa? Ariel, Mariano, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, imagino encarando esta última parte. Perdóname, estabas diciendo algo y te pisé. No, acá estamos con el partido de fondo. Ah, bien. Nosotros también, cada vez que agacho la cabeza hace un gol, así que la voy a mantener agachada y no mirar. Bueno, Lucas, vamos a tratar de desconcentrarte un poco del partido y meterte un poco en la entrevista. No sé si va a ser más interesante que el partido, pero son 15 minutos. Vamos a meternos. Contanos un poco de esta segunda parte de la campaña, cómo la están encarando. Han empezado ustedes, la última vez que hablamos, antes de las PASO, destacabas una campaña de cercanía que están haciendo en Vicente López. Contanos un poco, han quedado a 30, un poco más de 30 puntos, ¿no? En las PASO. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo se trabaja estos días de campaña de cara a octubre? Mira, primero, permitime un pequeño, no es una corrección, Dale. lo digo con mucha humildad. Cuando hacías la presentación decías las fuerzas opositoras a la intendencia. Sí. ¿No? Porque estuviste con un candidato antes que yo. Y me parece que me vas a sacar una de las preguntas, pero bueno, dale. No, pero hay una trampa en eso, porque la elección anterior los libertarios ya se presentaron. Y ahora forman parte del oficialismo. Bien. Entonces, hay oposición hay una sola en Vicente López, que es el peronismo. Después puede haber expresiones de izquierda, que también es una opositora, con menor representación. Que han quedado muy lejos esta vez de entrar al Consejo Deliberante. En Vicente López es el peronismo. Y los libertarios son una segunda marca del macrismo en Vicente López. Bien. Porque entran al Consejo Deliberante por otra lista y después son parte del bloque mayoritario y son parte de ese espacio político. Segunda marca. Bien. Donde se permiten algunos deslices un poco más brutales de lo que piensa Cambiemos, que intentan algunas cosas cuidar la forma, hasta ahí nomás, porque no fueron capaces de expresarse en contra del asesinato del intento de asesinato de Cristina, por ejemplo. Entonces, libertario, Vicente López, parte del macrismo, segunda marca, no son opositores a nada. Bien. A nada. Bien, has resuelto uno de los objetivos que uno tiene como periodista cuando encara esto, aparte de tener una charla interesante, es llevarse un título para tener un recorte al otro día en la web. Ya me has resuelto gran parte de la entrevista, ¿no? Así que está, quedamos para otro día. No, tengo un montón de cosas para decir. Vamos a seguir viendo el partido, no. Pero vamos a tener una charla, voy a tener una charla con un candidato del progresismo, Vicente López, del kirchnerismo en Vicente López, para preguntarle dos cosas que por lo menos a mí me hacen ruido. Una desde adentro del kirchnerismo, o desde adentro que es los anuncios sobre el impuesto a las ganancias, y otro sobre la agenda de derechos humanos, que venimos de tener una entrevista donde hoy un candidato dice cosas públicamente que hasta hace poco lo hubiéramos mirado todos muy mal, y hoy son candidatos, son referentes, son candidatos a vicepresidente que dicen cosas difíciles, ¿no? Por lo menos que uno creía que en la Argentina ya estaban saldadas. Pero vamos por orden. ¿Cómo estás con el anuncio de la suba del piso de ganancias en este contexto, ¿no? En este contexto de país donde hay trabajadores de muchos menores ingresos que no han tenido medidas, o por lo menos no han tenido medidas con este impacto fiscal para aliviar la situación que coincidimos ya en varias entrevistas, ¿no? De gran dificultad para los trabajadores informales, para los trabajadores de menores ingresos.
Mira, a mí me parece, Ari, que no es una medida aislada, primera cosa, no es una medida, es una serie de medidas. Bien. Las primeras fueron esas 6 medidas que anunció Massa un domingo por la mañana, que marcaban un camino, no eran unas medidas extraordinarias, eran buenas medidas que marcaban una orientación. Esta medida está en esa orientación. También hay previsto anuncios para mañana, para la semana que viene, en función de autónomos, en función de monotributistas, en función de otros sectores de trabajadores, de asalariados, de trabajadoras y de trabajadoras. En ese contexto, al no ser una medida aislada, sino parte de un conjunto, a mí me parece una gran medida. Me parece una medida muy, muy importante. Entonces, bueno, pero son los asalariados con más recursos, en todo caso, los mejores asalariados de la pirámide, no los más abajo. Bueno, la parte del medio, sí, es a sectores medios. Exacto, estoy completamente de acuerdo con ese diagnóstico. Así todo me parece una gran medida. Entiendo que Sergio Massa va a seguir tomando medidas también para la parte más abajo, y esta es una orientación. Lo más saludable de todo para mí es que exista esa orientación, que las medidas del gobierno que pretendemos que sea a partir del 10 de diciembre se empiezan a tomar ahora. Y eso da cuenta de la realidad que viven los trabajadores, las trabajadoras en Argentina, donde llevamos 22 meses de crecimiento económico ininterrumpido y la pérdida del salario, del valor real del salario, se sigue sosteniendo. Entonces, la verdad es que se tomen medidas para que mejore el ingreso de los trabajadores, me parece una medida excelente, en cuanto a que sea una orientación, no solo una medida aislada. Y entiendo que las medidas que está tomando Sergio no son aisladas, sino es una batería de medidas. Esta es una de estas, que tiene que ver con mejorar la distribución del ingreso en la Argentina. En definitiva es la gran discusión para mí y el gran problema que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, que es la concentración de la riqueza y en un contexto de crecimiento. Y te meto en el segundo tema que te anticipaba, y te lo digo, y lo voy a presentar desde el lugar de alguien que tiene 46 años, que nací en el 75, que he cursado toda mi facultad, soy de una generación en la que hay muchos hijos de desaparecidos, amigos, compañeros, que no he militado nunca en un espacio político, pero siempre me consideré militante de los derechos humanos en Argentina, de alguien que participaba de las marchas de los 24 antes de que el kirchnerismo exista, ¿no? Cuando éramos poquitos por allá a finales de los 90, situaciones en que íbamos cuando no se habían reactivado los juicios y se buscaba señalizar los lugares donde vivían los represores, y que ha vivido todo ese proceso que puso en el centro de la escena el kirchnerismo de derechos humanos como un orgullo, como argentino, que siempre me pareció que había que hacer un intento por abrirlo más y que no quede tan vinculado a un espacio político para consolidar eso, pero siempre acompañé, aplaudí esto, que hoy se esté discutiendo cosas como las que trae en agenda Victoria Villarroel, que muy probablemente sea la próxima vicepresidenta de los argentinos, digamos, ¿no? ¿Qué te pasa a vos como militante kirchnerista? Compartimos cierta generación y creo que estamos en sintonía en este punto, ¿no? Podemos disentir en muchas otras medidas del kirchnerismo, pero acá me parece que no hay duda. ¿Qué te parece que se esté discutiendo esto hoy en Argentina? Yo tengo un recorrido parecido, porque empecé a militar a finales de los 90, vinculado a la defensa de la educación pública, por las reformas que traía la Ley de Educación Federal y la Ley de Educación Superior, y muy vinculado a los derechos humanos. Entonces, la verdad que para todos los que empezamos a militar en los 90, los derechos humanos es una bandera que trasciende absolutamente todo, absolutamente, y constitutiva de nuestra identidad, de la militancia, sí, de cualquiera que tenga de 50 para abajo. Yo tengo bastante menos, pero cualquiera de esos está absolutamente marcado por madres, por abuelas, por hijos, por cercanía. Entonces los derechos humanos es transversal. También es transversal a la irrupción de Argentina en el mundo, porque Argentina tiene un prestigio por haber podido juzgar sus militares
que muchas veces muchos espacios políticos les gusta hablar de cómo nos ven afuera, se olvidan siempre esas partecitas. Argentina tiene un prestigio, sobre todo en Europa, por haber podido juzgar a los genocidas, que nos ponen un plafón, una autoridad sobre el tema. Más allá de que, aparte de esto, hay resoluciones de la ONU, resoluciones de organismos multilaterales. O sea, es una conquista cultural muy grande. Y cada vez que hay estos intentonas de retroceder en esta construcción colectiva, en la memoria popular, el pueblo suele dar mensajes contundentes. Yo no asocio para nada la cantidad de votos que ha sacado Milei con las locuras que dicen algunos de sus candidatos. No lo asocio. No creo que el 29% de la gente que votó a Milei piense en el curro de los derechos humanos, que esté a favor de los genocidas. No creo, la verdad no creo. Creo que atrás del enojo de mucha gente esconden estas cosas. Y me parece que el pueblo argentino, la sociedad argentina, es una conquista muy grande que tiene en la memoria, en los derechos humanos, en el respeto por los derechos humanos, y cada vez que estos grupos de derecha, fascistoides, intentan retomar esa agenda, el pueblo tiene respuestas muy contundentes. Hay que acordarse que hace muy poquito la Corte Suprema, que puso 2 jueces por decreto Mauricio Macri, intentó poner el 2-1 a los genocidas, y el pueblo argentino no lo permitió. No fue bandera de un espacio político. Bien. Espacio político tuvo protagonismo, pero como otros, porque en esto lo atraviesan no solo el peronismo, no solo el progresismo, a la centroizquierda, a la izquierda, también a los radicales, también a la democracia cristiana, también a los liberales de verdad, ¿no? No a los conservadores que se disfrazan de liberales, que no tienen de liberales, no tienen nada. Pero los únicos liberales en el mundo que están en contra del aborto, a favor de la dictadura, los únicos liberales del mundo, que no tienen nada de liberales conceptuales. Entonces, a mí me parece que va a haber en algún momento una respuesta fuerte, que es una respuesta del pueblo argentino. Me imagino que en eso va a ser transversal a muchísimos espacios políticos. Ojalá. Yo no sé los radicales que podrán ser antikirchneristas, antiperonistas, algunos, hay otros que no. No sé hasta qué punto soportarán compartir espacio político con gente que avala esas cosas, porque ellos tienen una cultura democrática muy grande. Más allá de después debate político, discusiones. La situación de la defensa de derechos humanos no es bandera de ningún espacio, es de todos, es transversal a todas las fuerzas democráticas. Lo que declaran estos señores los saca del espacio democrático, está claro. Clarísimo. Y te metiste solo en lo que iba a ser la última pregunta, me diste pie con esto de los radicales están muy lejos de esto, ellos tienen una estructura democrática. Yo creo que Milei tiene muchas chances, lo decía en algún análisis hoy en la introducción, de ser presidente justamente por la dinámica que ha tenido la grieta en la Argentina en los últimos 10, 12, 15 años, digamos, ¿no? Que una figura como Milei, con estas posiciones extremas, podría estar, o cualquier figura, con un 30% de los votos en un balota, en unas PASO, está muy lejos de asegurarse una presidencia. Pero la dinámica de grieta hace muy posible, digamos, ¿no? Ya lo están diciendo algunos gobernadores, futuros gobernadores, como el de Santa Fe, digamos, ¿no? Que si sus candidatos no entran, si Patricia Bullrich no entra, muchos de los votantes de Patricia Bullrich voten por Milei. Si Sergio Massa no entra, muchos de los votantes de Sergio Massa voten por Milei. Esta dinámica de grieta asegura o acerca muchísimo la posibilidad de que Javier Milei, metiéndose en el balotaje, vaya a ganar. ¿Te parece? ¿Tenés alguna reflexión sobre esto? Y vos y hay alguna chance, y te lo pregunto, no te voy a preguntar qué pasa si no entra Sergio Massa, porque sería incómodo. ¿Hay algún escenario en que vos podrías votar a Milei en un balotaje? No hay ninguno. Y no hay ninguna posibilidad que no haya un balotaje con Sergio Massa, ninguno. Y con esto quiero decirte una cosa, Ari, que creo yo.
los votos no son de nadie. Los votos son de las personas que votan. Y por más que se socave la autoestima del pueblo argentino, el pueblo argentino tiene cultura democrática y vota. Y vota y elige. Y algún dirigente puede fantasear, sobre todo los dirigentes de la derecha, con decir apoyo a tal candidato y pasa a tal otra, y después la gente vota en función de lo que cree. Y esas representaciones electorales, excepto muy pocos casos, no tiene tanta influencia como para decir ahora voten a este o ahora voten a aquel. A mí me parece que muchos de los votantes de lo que hasta el 22 de octubre va a ser Cambiemos, que hay que ver qué pasa el 23 de octubre con este espacio, muchos de esos votantes van a acompañar el balotaje a Sergio Massa. No tengo duda de eso, porque la situación de debate de los últimos años se va a romper el 22 de octubre. Y va a haber otro debate, y va a haber un debate sobre quienes extiendan la educación pública, la industria nacional, la salud pública, la democracia como respuesta, porque la gran propuesta, la gran cantidad de propuestas que tiene el espacio de los libertarios, que a ratos apoya y no apoya a Mauricio Macri, requieren de reformas constitucionales, ni siquiera de leyes. No sé cómo las van a hacer, si las van a hacer, van a respetar la Constitución, la ley. La verdad que no tengo ni idea. Me parece que a partir del 23 de octubre va a haber reconfiguración del escenario político. No tengo duda, una gran cantidad de las personas que hasta ese momento votaron a Cambiemos van a apostar a Sergio Massa, porque la verdad que la idea de país, de patria, de moneda, de educación, de hospitales, entran todos. Y gente que acompañará, capaz en las PASO, capaz incluso en las generales, o no, a Patricia Bullrich, no tengo duda que va a votar a Massa. Lucas, por más que Mauricio Macri y Patricia Bullrich apoyen a Milei y lo digan y en campaña por todos lados, no tengo duda que una gran parte de sus electores van a votar a Sergio Massa. No creo que hay dos dirigentes iluminados que puedan decirle a 7 millones de personas qué hacer. Lucas Boyanowski, candidato a intendente de Unión por la Patria en Vicente López, te agradecemos este rato, te dejamos ver la selección tranquilo y estamos seguramente en comunicación. Ganando 2-0, estamos bárbaros. Excelente, estamos seguramente en comunicación algunos días antes de las generales. Lucas, muchas gracias. Ariel, un abrazo. Un abrazo. Así terminamos el programa, estamos sobre las 6. Le agradecemos al programa que le estamos tomando unos segunditos, 18:00. Sí, nos vemos el martes que viene, de 5 a 6 de la tarde, acá en FM Fénix 100.3 en Qué Pasa Radio, y nos visitan en quepasaweb.com.ar. Chau.